Hoy, en Historias. Hay secretos tan antiguos que ni los libros de historia se atreven a mencionarlos. Civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Objetos imposibles que jamás debieron existir. Y lugares donde la ciencia se detiene y comienza lo inexplicable. Hoy no hablaremos de lo que ya conoces. Hoy entraremos en los enigmas que nadie se atreve a explicar. Misterios enterrados, ocultados o simplemente borrados por el miedo a la verdad. Porque detrás de cada ruina, de cada símbolo y de cada silencio, podría ocultarse la mayor revelación de la historia humana. Prepárate para un viaje donde nada es lo que parece, donde el pasado podría ser más avanzado de lo que creemos, y los secretos que descubriremos jamás debieron salir a la luz. Bienvenidos. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de los misterios que seguimos revelando cada semana. Y si este tipo de temas te apasiona, deja tu like, que eso nos ayuda a llegar a más buscadores de la verdad. Puesto número 10. Las pirámides perdidas de Teotihuacán, México. En el corazón del Valle de México se levanta una ciudad que aún hoy sigue desafiando toda explicación. Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero detrás de sus pirámides perfectamente alineadas y sus avenidas milimétricamente trazadas, hay algo que nadie ha podido descifrar por completo. Algo que no encaja con la historia que nos contaron. Las estructuras principales, la pirámide del Sol, la de la Luna y el templo de Quetzalcóatl, están alineadas con una precisión astronómica que rivaliza con las construcciones de Egipto y otras civilizaciones distantes en tiempo y espacio. Los arqueólogos oficiales dicen que se trata de simples coincidencias culturales, pero los registros más antiguos ni siquiera mencionan quiénes fueron sus verdaderos constructores. Los mexicas la descubrieron ya en ruinas y la bautizaron con respeto como la ciudad de los dioses. Bajo sus cimientos se han hallado túneles sellados con mercurio líquido, cámaras ocultas y artefactos metálicos que no corresponden a ninguna tecnología conocida del periodo mesoamericano. El mercurio, según los textos antiguos, era usado por los dioses como medio para desplazarse entre mundos. ¿Era un simple ritual simbólico o un intento de replicar una tecnología perdida? En 1971, un túnel fue descubierto bajo el templo de la serpiente emplumada. Al explorarlo encontraron cientos de esferas metálicas que reflejaban la luz como si hubieran sido pulidas con una técnica moderna. Nadie ha explicado su función. Algunos investigadores independientes aseguran que el lugar es un sistema de energía, un nodo dentro de una red global de puntos conectados magnéticamente con otras pirámides del planeta. Lo más inquietante es que, vista desde el aire, la disposición de las pirámides de Teotihuacán coincide con las 3 estrellas del cinturón de Orión, al igual que las de Giza. ¿Cómo es posible que dos culturas separadas por océanos y miles de años construyeran con la misma referencia celeste? ¿Quién les enseñó aquello? Hay teorías que apuntan a la existencia de una civilización anterior al diluvio, una raza de arquitectos cósmicos que transmitió su conocimiento antes de desaparecer. Otros afirman que las pirámides fueron levantadas sobre estructuras aún más antiguas, enterradas bajo capas de piedra y tiempo. Los escáneres de radar terrestre han detectado formaciones bajo el suelo que no corresponden a ninguna excavación documentada. Lo que sea que hay allí está sellado y no se permite explorarlo. Algunos ex-trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia aseguran que en los años 80 se cerraron accesos subterráneos después de hallar inscripciones no clasificadas y objetos que no debían salir a la luz. Entre ellos, una pieza metálica grabada con símbolos que no pertenecen a ninguna lengua conocida. Esa evidencia, según se dice, desapareció. En 2013, las cámaras del proyecto Tlalocan captaron anomalías energéticas bajo la pirámide principal. El equipo reportó campos eléctricos que se activaban espontáneamente, sin fuentes visibles. El informe final nunca se publicó completo, solo se sabe que el sitio fue cerrado por razones de seguridad. Lo que vemos en Teotihuacán podría ser solo la superficie. Bajo el polvo y la piedra podría existir un complejo mucho más antiguo, conectado con los mitos de los dioses que descendieron del cielo. Quizás los mismos que enseñaron a medir el tiempo, levantar estructuras imposibles y observar las estrellas con una precisión que hoy apenas entendemos. Cada túnel sellado, cada puerta que no se abre y cada símbolo sin traducción parecen decir lo mismo, que Teotihuacán no fue construida por hombres comunes, fue diseñada para ser encontrada. Y si algún día se desentierra todo lo que yace bajo sus pirámides, puede que la historia humana cambie para siempre. O tal vez, por eso nunca lo permitirán.
Puesto número 9. El enigma de Pumapunku y Tiahuanaco. En las frías alturas del altiplano boliviano, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, existen dos lugares que parecen desafiar toda lógica: Pumapunku y Tiahuanaco. Dos nombres que, desde hace décadas, inquietan a los arqueólogos y alimentan una de las mayores controversias de la historia antigua. A primera vista, lo que se observa son solo ruinas dispersas, pero al acercarse, la realidad cambia. Los bloques de piedra son gigantescos, algunos de más de 100 toneladas, cortados con una precisión que resulta imposible atribuir a herramientas primitivas. Cada arista, cada ángulo, cada ranura, parece parte de un diseño técnico más que decorativo. Los bordes son tan exactos que una hoja de afeitar no cabe entre ellos, y los cortes, perfectamente simétricos, muestran un patrón repetido que no se encuentra en ninguna otra cultura precolombina. Las piedras utilizadas no son de la zona. Fueron trasladadas desde canteras situadas a más de 15 kilómetros, atravesando terreno irregular y sin evidencia de caminos ni rodillos. Mover semejantes estructuras hoy requeriría maquinaria pesada, y sin embargo, alguien lo hizo hace miles de años, sin hierro, sin poleas, sin grúas. ¿Cómo? Los arqueólogos oficiales aseguran que los habitantes de Tiahuanaco tallaron las piedras con herramientas de cobre y martillos de piedra. Pero el cobre es blando, no puede cortar la andesita ni el granito con esa exactitud. Otros especialistas, al analizar la superficie de algunos bloques, detectaron marcas lineales continuas, idénticas a las que deja una máquina cortadora moderna. Los registros de esas investigaciones fueron retirados de los archivos nacionales. El informe final nunca se publicó. Allí se levanta la Puerta del Sol, un monolito tallado en una sola pieza, cubierto de grabados en relieve. El centro de la figura representa al dios Viracocha, rodeado de símbolos que muchos creen son un calendario astronómico. Pero lo más desconcertante es su orientación. Se alinea con el amanecer del sol, no del presente, sino del cielo tal como era hace 12.000 años. Esa precisión astronómica no puede ser casual. Sugiere que los constructores poseían conocimientos avanzados del movimiento de los astros miles de años antes de lo aceptado por la arqueología tradicional. Las leyendas locales dicen que los viracochas descendieron del cielo y enseñaron a los hombres el arte de construir. Seres altos, de piel clara, que manejaban carros que flotaban en el aire. A su paso, la piedra se volvía blanda como el barro. Relatos fantásticos, hasta que los investigadores descubrieron rastros de vitrificación en las rocas, como si hubieran sido expuestas a un calor extremo, comparable al de un láser industrial. En los años 70, fotografías tomadas por un arqueólogo alemán mostraban perforaciones circulares perfectas, con diámetros uniformes. Las imágenes desaparecieron. Una copia sobreviviente fue filtrada en 2003 y muestra lo que parece ser un patrón de taladro helicodial. Nadie ha explicado cómo lo hicieron. En 2017, un estudio con drones reveló que las estructuras de Pumapunku siguen una geometría fractal. Cada parte repite el diseño del conjunto. Una arquitectura avanzada que sugiere planificación, no improvisación, como si todo el complejo hubiese sido construido siguiendo un plano matemático o una memoria perdida. Las preguntas se multiplican. ¿Quién diseñó Pumapunku? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué fue destruido con tanta violencia? Algunos bloques muestran señales de explosión interna, no de erosión natural. Otros, desplazados a varios metros de su base original, parecen haber sido arrojados por una fuerza inimaginable. La historia oficial lo ignora, pero los que han caminado entre esas piedras sienten que el lugar no fue hecho por manos comunes, que fue construido por una civilización olvidada o por visitantes que alguna vez caminaron junto a nosotros. Pumapunku no es solo un enigma arqueológico, es una advertencia silenciosa de que el pasado de la humanidad podría ser mucho más antiguo y mucho más avanzado de lo que nos permiten creer. Puesto número 8. El misterio del Templo del Sol de Konark. En la costa oriental de la India, frente al Golfo de Bengala, se alza una estructura que ha desafiado los siglos y las explicaciones. El Templo del Sol de Konark, también conocido como la Carroza de los Dioses, no solo es una obra de arte en piedra, es un enigma arquitectónico que esconde mucho más que devoción. Fue construido hace más de 700 años y dedicado al dios Surya, el Sol. Pero los mitos locales aseguran que el templo no fue hecho solo por hombres. Dicen que fue levantado bajo instrucciones divinas, siguiendo un conocimiento que provenía de los cielos. El templo está diseñado como una gigantesca carroza de piedra,
con 12 pares de ruedas talladas con una precisión que desconcierta a los ingenieros modernos. Cada rueda funciona como un reloj solar perfecto. Marcaba el tiempo con la luz del amanecer y el ocaso, no solo del presente, sino de diferentes épocas astronómicas. ¿Cómo pudieron calcular eso sin telescopios ni instrumentos modernos? En el centro de la estructura se encontraba un enorme imán, capaz de generar un campo magnético tan potente que hacía flotar la escultura principal del dios Surya entre el techo y el piso, suspendida en el aire. Los textos antiguos del Skanda Purana describen este fenómeno como el poder del sol contenido en piedra y metal. Cuando los navegantes europeos llegaron a la región, sus brújulas enloquecían al acercarse al templo. El fenómeno fue documentado, y poco después, el imán desapareció misteriosamente. Los registros indican que fue retirado por órdenes británicas, pero nadie volvió a verlo. Las leyendas dicen que el templo se construyó siguiendo un mapa celeste, replicando la trayectoria del Sol en su curso anual. Cada rincón, cada sombra y cada medida parecen responder a un patrón astronómico perfecto. Sin embargo, los cálculos modernos muestran una precisión tan extrema que sugiere que fue trazado usando conocimientos de geometría esférica, un concepto que, según la historia oficial, no existía en esa época en la India. Algunos investigadores sostienen que el templo de Konark no era un lugar de culto, sino un generador de energía solar, un dispositivo gigantesco que concentraba radiación electromagnética a través de sus alineaciones. Los metales y cristales incrustados en la estructura habrían funcionado como conductores, amplificando el efecto. Su forma de carro solar, con ejes y ruedas, podría representar el movimiento real de un sistema de energía que hoy sería imposible reconstruir. Las esculturas que decoran el templo no son simples adornos. Muchas muestran figuras humanas observando el cielo, sosteniendo objetos redondos que parecen discos o esferas luminosas. En otros paneles se aprecian formas aladas, figuras humanas dentro de cápsulas y estructuras que parecen antenas o torres. Los arqueólogos las describen como representaciones simbólicas del poder del sol, pero algunos creen que son registros visuales de tecnología perdida. Durante las excavaciones de 1893 se encontraron fragmentos metálicos fundidos y rastros de magnetita alterada por calor extremo. Los informes británicos mencionan fenómenos inusuales y ordenaron suspender las exploraciones. Las piezas fueron trasladadas a Calcuta y desaparecieron del inventario del museo un año después. Hoy, gran parte del templo está en ruinas. Su torre principal colapsó siglos atrás y lo que queda es apenas una fracción del conjunto original. Aún así, su orientación solar, sus proporciones matemáticas y su magnetismo inexplicable continúan generando preguntas que nadie ha podido responder. ¿Fue Konark un templo, un observatorio o una máquina construida con un conocimiento que superaba a su tiempo? Los textos antiguos aseguran que los dioses del cielo ordenaron su creación para mantener el equilibrio del sol en la tierra, una frase que suena más a ingeniería que a religión. Tal vez Konark no fue solo una ofrenda al sol, sino una prueba de que en algún momento los hombres y los dioses trabajaron juntos. Puesto número 7. Las cabezas colosales de los olmecas. En el sur de México, entre las selvas de Veracruz y Tabasco, se descubrieron unas esculturas que no se parecen a nada conocido en América antigua. Son las cabezas colosales olmecas, bloques de basalto que pesan hasta 40 toneladas y alcanzan más de 3 metros de altura. Cada una representa un rostro distinto, con rasgos tan realistas y definidos que parece imposible que hayan sido talladas hace más de 3000 años. La historia oficial dice que fueron hechas por la civilización olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica. Pero hay algo que no encaja. Las canteras de donde proviene el basalto se encuentran a más de 80 kilómetros de distancia, y los olmecas no conocían la rueda, el hierro ni los animales de carga. ¿Cómo transportaron esas piedras gigantes a través de ríos, montañas y pantanos? Ningún experimento moderno ha logrado reproducirlo con éxito usando solo herramientas de piedra y madera. Las cabezas fueron descubiertas a partir del siglo XIX, y desde entonces han generado una polémica constante. Sus rasgos son completamente diferentes a los de las poblaciones indígenas de la región. Tienen labios gruesos, narices anchas y pómulos redondeados. Para algunos investigadores, reflejan rostros de una raza extranjera, una presencia que llegó a Mesoamérica miles de años antes de los registros históricos.
En la década de 1930, el explorador Matthew Stirling sugirió que los olmecas habían tenido contacto con civilizaciones africanas. Otros, en cambio, creen que representan visitantes aún más antiguos, una civilización desaparecida que habría dejado su huella en distintas partes del planeta. Lo cierto es que ninguna de las teorías oficiales explica la precisión de los detalles, ni por qué cada cabeza parece haber sido retrato de una persona real, no una figura simbólica. Lo más extraño es que no se han encontrado cuerpos asociados a las cabezas. No hay templos, ni tumbas, ni restos humanos cerca. Solo las esculturas, aisladas, enterradas a diferentes profundidades como si hubieran sido ocultadas deliberadamente. Algunas fueron halladas boca abajo, otras fragmentadas, y una completamente sepultada bajo capas de arcilla, como si alguien hubiera querido borrar toda evidencia de su existencia. Las inscripciones y patrones tallados en sus cascos también desconciertan. Algunos parecen símbolos astronómicos, otros marcas que podrían representar constelaciones o códigos numéricos. Los arqueólogos las interpretan como simples ornamentos, pero varios ingenieros y epigrafistas han encontrado similitudes con sistemas de escritura de Egipto, Nubia y Sumeria. Los estudios con radar y magnetometría en los años 90 revelaron anomalías bajo algunas esculturas, como si existieran cámaras o estructuras subterráneas. Hasta hoy no se ha permitido excavar en profundidad. ¿Quiénes fueron los hombres que inspiraron esas cabezas? ¿Y por qué su memoria desapareció por completo? Tal vez los olmecas no fueron los autores, sino los guardianes de un legado más antiguo, anterior al diluvio, perteneciente a una humanidad perdida. Cada una de esas cabezas parece observar en silencio, recordándonos algo que preferimos no entender, que hubo un tiempo en el que los verdaderos constructores del pasado no eran como nosotros. Puesto número 6. El secreto del mecanismo de Anticitera. En 1901, un grupo de buzos griegos encontró los restos de un antiguo naufragio cerca de la isla de Anticitera, en el mar Egeo. Entre estatuas, monedas y fragmentos de cerámica, apareció algo que no encajaba con nada conocido, un bloque corroído de bronce, cubierto de engranajes. Lo que parecía una simple masa de metal, resultó ser el objeto más desconcertante hallado en toda la arqueología clásica. Al examinarlo con rayos X, los científicos descubrieron más de 30 ruedas dentadas, grabados astronómicos y un sistema de engranajes tan preciso que no volvería a verse en Europa hasta más de 1000 años después, en los relojes medievales. Hoy se le conoce como el mecanismo de Anticitera, pero su origen sigue siendo un misterio. Los expertos aseguran que fue construido alrededor del año 100 a.C., posiblemente por artesanos griegos inspirados en Arquímedes, pero hay detalles que contradicen esa versión. El nivel de miniaturización, la exactitud de los cálculos y la alineación de los ejes con los ciclos planetarios no corresponden a la tecnología conocida de la época. El dispositivo podía predecir eclipses solares y lunares, calcular posiciones planetarias e incluso registrar los movimientos de Venus y Marte con una precisión milimétrica. Era, en términos modernos, un computador analógico astronómico. ¿Quién pudo construir algo así sin instrumentos ópticos, sin herramientas de precisión y sin acero? Nadie lo sabe. Los textos clásicos no mencionan nada similar, y sin embargo este mecanismo parece haber sido parte de una tecnología perdida, mucho más avanzada de lo que la historia acepta. Algunos investigadores independientes sostienen que el mecanismo de Anticitera no fue un invento aislado, sino una pieza de una red de instrumentos astronómicos distribuidos en todo el Mediterráneo. Dicen que formaba parte de un sistema antiguo de observación global, capaz de medir no solo los movimientos del cielo, sino también los cambios del campo magnético terrestre. Otros creen que fue una copia fragmentaria de un artefacto aún más antiguo, preservado desde una civilización anterior al mundo griego. Lo más inquietante es que el metal con el que está hecho tiene una pureza poco común para la época. Análisis recientes detectaron rastros de una aleación con proporciones exactas, controladas con un nivel de precisión comparable a los procesos industriales modernos. Nadie ha podido reproducir su estructura interna sin recurrir a máquinas de control numérico. Y aún no se entiende cómo lograron grabar letras de menos de 2 milímetros con una regularidad perfecta. En 2006, cuando el equipo de la Universidad de Cardiff realizó nuevas tomografías, descubrió inscripciones ocultas que describían el funcionamiento de otros dispositivos similares. El texto hablaba de máquinas que miden el movimiento del cielo y ruedas del tiempo que giran según los dioses. Hasta hoy, no se ha encontrado ninguno de esos otros mecanismos.
Algunos fragmentos del naufragio muestran signos de calor extremo, como si la nave hubiera transportado no solo objetos comerciales, sino algo que debía mantenerse en secreto. El informe del primer equipo de buzos menciona que el artefacto fue encontrado en una caja sellada con plomo, detalle que rara vez se menciona en los estudios modernos. ¿Por qué alguien sellaría un simple instrumento astronómico con materiales de aislamiento térmico y magnético? La hipótesis más radical sugiere que el mecanismo de anticitera no fue un producto de los griegos, sino un legado de una civilización anterior que conocía los movimientos planetarios con un nivel imposible para su tiempo. Una civilización que quizá comprendía el universo como una máquina y dejó este artefacto como prueba. Quizás por eso cayó al mar. Quizás no fue un accidente, sino una forma de ocultarlo antes de que alguien descubriera lo que realmente era. Un fragmento de conocimiento prohibido, perdido en las profundidades, esperando volver a ser entendido. Puesto número 5. El enigma del disco genético de Colombia. En 1964, en la región de Sutatausa, Colombia, el diseñador industrial Jaime Gutiérrez Lega descubrió un objeto que desafía toda lógica, el llamado disco genético. Se trata de una pieza circular de 27 centímetros de diámetro, tallada en lidita, una piedra extremadamente dura que ni siquiera puede trabajarse con herramientas de acero convencionales. Sin embargo, este artefacto presenta grabados tan precisos y minuciosos que parecen hechos con tecnología de micrograbado moderna. Lo que hace al disco realmente perturbador no es solo su antigüedad o el material, sino lo que muestra. En sus caras aparecen representaciones de etapas del desarrollo humano y animal, desde el espermatozoide fecundando el óvulo hasta la formación del embrión, el feto y el nacimiento. Cada figura está perfectamente proporcionada, como si quien lo talló tuviera conocimientos detallados de biología celular y genética, miles de años antes de que la ciencia los descubriera. Los análisis realizados por el propio Gutiérrez Lega y por investigadores independientes indicaron que el disco podría tener varios miles de años de antigüedad. No se parece a ningún objeto de las culturas precolombinas conocidas. No hay registros, mitos ni tradiciones indígenas que mencionen algo parecido, y sin embargo su existencia es innegable. Algunos científicos intentaron desacreditarlo argumentando que podría ser una falsificación moderna, pero el material y el tipo de tallado lo contradicen. La lidita solo puede trabajarse con herramientas de alta frecuencia o con láser, métodos imposibles en tiempos antiguos. Además, el Dr. Gutiérrez Lega conservó durante décadas la pieza en su museo personal, sin intentar venderla ni lucrar con ella, lo que da peso a su autenticidad. El contenido del disco es aún más inquietante. Muestra claramente figuras humanas y animales compartiendo patrones de desarrollo, lo que algunos interpretan como una representación de la manipulación genética. Incluso se ha sugerido que el disco podría haber sido una especie de registro de experimentos biológicos, un manual visual de creación de vida. ¿Podría ser evidencia de una civilización perdida con conocimientos avanzados en genética? O quizá, como sostienen ciertas teorías alternativas, una prueba más del contacto entre humanos antiguos y entidades no humanas. Los mismos símbolos del disco parecen mezclar elementos humanos y no humanos, como si describieran una hibridación o una intervención externa en la evolución. En los años 90, el objeto fue presentado en Europa y analizado nuevamente por especialistas en paleontología y arqueología, pero ninguno logró explicar su origen ni su función. Las pruebas de laboratorio confirmaron la autenticidad del material, pero no la edad exacta. Desde entonces, el disco genético de Colombia se ha convertido en uno de los mayores enigmas arqueológicos del continente. Hoy el paradero original del disco es incierto. Algunos aseguran que fue retirado de Colombia y almacenado en colecciones privadas, otros dicen que fue confiscado para evitar su divulgación. Pero las fotografías y moldes que sobrevivieron dejan claro que el objeto existió, y que su mensaje sigue siendo un misterio. Un artefacto imposible, tallado en una piedra que desafía la tecnología de su época, mostrando conocimientos biológicos imposibles. Un testimonio que sugiere que alguien, hace mucho tiempo, ya conocía los secretos de la vida. Puesto número 4. Las piedras prohibidas de Ica. En el desierto peruano de Ocucaje, cerca de la ciudad de Ica, se descubrió una de las colecciones más polémicas de la arqueología moderna. Miles de piedras talladas que muestran escenas imposibles. Figuras humanas conviviendo con dinosaurios, trasplantes de órganos, cirugías a corazón abierto y mapas del mundo vistos desde el aire. Todo esto grabado en piedras de andesita, una roca volcánica tan dura que requiere herramientas metálicas para ser tallada con precisión.
El hombre que dio a conocer estas piezas fue el doctor Javier Cabrera d'Arquea, médico cirujano y apasionado coleccionista. En los años 60, un campesino local le vendió la primera de estas piedras, afirmando haberla encontrado en tumbas prehispánicas. Cabrera quedó fascinado. Durante décadas reunió más de 11.000 ejemplares, convencido de que se trataba del legado de una civilización avanzada anterior a cualquier registro histórico. Lo que muestran las piedras no tiene explicación lógica. Algunas representan humanos observando estrellas a través de telescopios, otros pilotando naves o interactuando con criaturas gigantes extinguidas hace millones de años. También hay secuencias que describen el ciclo de la vida, la genética y operaciones médicas con instrumentos imposibles para su época. La ciencia oficial las descartó rápidamente. Se argumentó que podían ser falsificaciones modernas elaboradas por artesanos locales para vender a turistas. Sin embargo, las pruebas no fueron concluyentes. Muchas de las piedras presentan pátinas y oxidaciones que sugieren una antigüedad real. Además, los grabados muestran un desgaste natural difícil de falsificar. Cabrera insistió en que las piedras provenían de cámaras subterráneas descubiertas en la zona, parte de un archivo de conocimiento perdido. Según él, pertenecían a una humanidad anterior a la actual, extinguida por un cataclismo global. En sus conferencias afirmaba que los grabados revelaban que aquella civilización conocía la genética, la energía solar y la cirugía avanzada. Lo más inquietante es que algunas piedras muestran constelaciones tal como se verían desde fuera de la Tierra, y escenas que parecen describir la manipulación genética entre especies. ¿Cómo podrían los antiguos grabar algo así sin telescopios, sin microscopios y sin acceso a los conocimientos modernos? En los años 90, cuando el doctor Cabrera intentó presentar sus hallazgos oficialmente, las autoridades confiscaron parte de la colección. Desde entonces muchas piezas desaparecieron o fueron declaradas inexistentes. Las pocas que sobrevivieron se conservan hoy en su museo privado, en Ica, envueltas en controversia y silencio. Los escépticos dicen que es un fraude. Los creyentes que se trata de la evidencia más clara de una civilización anterior a la nuestra, una que dominó la ciencia y el espacio, y que fue borrada de la historia. Lo cierto es que nadie ha podido demostrar de forma definitiva su falsedad, y mientras las piedras sigan existiendo, seguirán recordándonos que hay conocimientos que no deberían haber existido, y sin embargo existen. Puesto número 3. Las enigmáticas esferas de Costa Rica. En el remoto delta del Diquís, al sur de Costa Rica, fueron descubiertas cientos de esferas de piedra perfectamente talladas, esparcidas entre la selva y las antiguas zonas de cultivo. Algunas son pequeñas, del tamaño de una pelota de mano. Otras alcanzan más de 2 metros de diámetro y superan las 16 toneladas de peso. Su precisión es tan exacta que incluso los instrumentos modernos miden una desviación mínima en su forma, menos del 1%. Nadie sabe con certeza quién las hizo, cómo, ni para qué. El hallazgo se produjo en la década de 1930, cuando la compañía estadounidense United Fruit Company deforestaba la zona para expandir sus plantaciones de banano. Los obreros comenzaron a desenterrar piedras redondas que parecían imposibles. Algunas estaban agrupadas, otras alineadas con una precisión que sugería un diseño intencional. Cuando se trazaron sus posiciones sobre un mapa, varios arqueólogos notaron algo inquietante. Muchas de ellas parecían formar triángulos, rectas orientadas al norte, o incluso configuraciones que recordaban constelaciones. A las esferas se les atribuye a la cultura del Diquís, una civilización precolombina que habitó la región hace más de 1000 años. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que explique su fabricación. Las rocas son de gabbro, granito y otras piedras volcánicas extremadamente duras, materiales imposibles de moldear sin herramientas de metal o maquinaria avanzada. Tampoco existen canteras cercanas con el mismo tipo de piedra, lo que implica que fueron transportadas desde varios kilómetros de distancia, posiblemente por ríos o rodadas sobre troncos, pero mover y pulir algo tan pesado sin tecnología moderna parece sencillamente inhumano. Cuando los expertos midieron su superficie, descubrieron un detalle desconcertante. La mayoría presenta una esfericidad casi perfecta, comparable con la de una bola de billar fabricada por máquinas de precisión. Para lograr ese nivel de exactitud, habría sido necesario utilizar técnicas de medición, abrasión controlada y calibración que solo serían posibles miles de años después. Las teorías oficiales sostienen que pudieron tener un uso ceremonial o simbólico, relacionadas con la posición del sol, las estaciones o el poder de los líderes locales. Pero hay hipótesis que van más allá.
Algunos investigadores alternativos creen que formaban parte de un sistema astronómico antiguo, una especie de mapa terrestre de los cielos, vinculado con puntos energéticos globales o líneas ley. Otros aseguran que las esferas eran instrumentos de orientación o comunicación, quizás vestigios de una civilización avanzada desaparecida. Durante décadas, muchas fueron desplazadas de su lugar original. Algunas terminaron adornando jardines, plazas y oficinas gubernamentales. Las que permanecen en su ubicación inicial, sin embargo, parecen seguir un patrón que nadie ha podido descifrar. Los intentos de moverlas registraron lecturas magnéticas irregulares, como si emitieran un campo propio o alteraran la brújula. En 2014, la UNESCO declaró las esferas del Diquís Patrimonio Mundial, reconociendo su importancia arqueológica, aunque sin ofrecer respuestas. Hasta hoy su propósito, origen y simbolismo permanecen ocultos. ¿Fueron monumentos rituales, herramientas astronómicas o rastros de un conocimiento perdido? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que estas enigmáticas esferas siguen ahí, intactas, desafiando el paso del tiempo y recordándonos que, incluso en pleno siglo XXI, hay cosas que no deberían existir, pero existen. Puesto número 2. El misterioso manuscrito Voynich. En 1912, un librero polaco llamado Wilfrid Voynich compró un lote de antiguos documentos en un monasterio italiano. Entre ellos había un libro que lo dejó completamente desconcertado. Un manuscrito escrito en un idioma desconocido, acompañado de ilustraciones que parecían pertenecer a otro mundo. Desde entonces, el manuscrito Voynich se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia moderna. El libro, de aproximadamente 240 páginas, está lleno de dibujos de plantas que no existen, diagramas astronómicos imposibles y figuras femeninas desnudas sumergidas en tubos y líquidos de color verdoso, como si fueran parte de un experimento biológico o alquímico. El texto está redactado en un alfabeto que no se asemeja a ningún idioma conocido. Cada palabra parece tener estructura y sentido, pero nadie ha conseguido descifrarlo. Las pruebas de carbono 14 confirmaron que el pergamino fue elaborado en el siglo XV, aunque su contenido parece mucho más antiguo. Durante más de un siglo, criptógrafos, lingüistas y científicos de todo el mundo han intentado entenderlo. Incluso expertos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de la Universidad de Yale han trabajado en su decodificación, sin éxito alguno. Ninguna técnica de sustitución, ni siquiera los algoritmos modernos, ha logrado revelar su significado. Algunos creen que se trata de una obra alquímica, una especie de enciclopedia secreta sobre botánica, medicina y astrología. Otros aseguran que es una falsificación medieval creada para engañar a coleccionistas. Sin embargo, los análisis de la tinta y del pergamino descartan esa posibilidad. El texto fue escrito de manera continua, por una sola mano, y con un propósito que parece deliberado. Las ilustraciones aumentan el misterio. Muestran sistemas planetarios con soles verdes, lunas dobles y figuras humanas flotando entre estrellas. Otras páginas presentan canales o tuberías interconectadas, por donde fluyen líquidos en lo que parecen procesos biológicos o energéticos. Lo más perturbador es que muchas figuras femeninas aparecen participando en rituales desconocidos, rodeadas de símbolos sin relación con ninguna cultura identificada. El lenguaje del manuscrito, conocido como voynichés, ha sido analizado con inteligencia artificial. Los modelos detectaron patrones similares a los de las lenguas naturales, lo que sugiere que no es un engaño, sino un mensaje codificado con precisión. Pero nadie sabe para quién fue escrito, ni con qué fin. Algunas teorías apuntan al filósofo Roger Bacon, al ocultista John Dee, o incluso a civilizaciones que poseían conocimientos olvidados. Otros creen que el libro fue dictado por una mente que no pertenecía a este mundo. Sea como sea, quien lo escribió no buscaba ser comprendido. Hoy el manuscrito se conserva en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Nadie ha podido traducir ni una sola frase con certeza. 5 siglos después, el manuscrito Voynich sigue siendo un mensaje sellado, un testimonio de un conocimiento que, tal vez, nunca debió ser revelado. Puesto número 1. El libro perdido de Enoch. Entre los textos antiguos mencionados en las Escrituras, pocos han despertado tanto debate como el libro de Enoch. Durante siglos se consideró una obra perdida, un relato mítico citado en algunos pasajes bíblicos, pero del que nadie poseía una copia. Sin embargo, lo que narra este manuscrito resulta tan perturbador
que muchos creen que fue ocultado deliberadamente. El texto describe los encuentros entre Enoc, el bisabuelo de Noé, y una serie de seres descendidos del cielo llamados vigilantes. Según el libro, estos seres bajaron a la tierra en un tiempo remoto, atraídos por las hijas de los hombres, y les enseñaron conocimientos prohibidos: metalurgia, astronomía, cosmología, escritura, magia y guerra. Les revelaron secretos que, según el propio Enoc, la humanidad no debía conocer. Durante siglos, su existencia fue solo un rumor, hasta que en el siglo XVIII el explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía y descubrió 3 copias completas del manuscrito, escritas en ge'ez, la antigua lengua etíope. El hallazgo cambió para siempre la percepción de la historia bíblica. A partir de ese momento, el libro de Enoc pasó de ser una leyenda a una pieza real, tangible y profundamente incómoda para los estudiosos de la fe. El texto describe con detalle cómo los vigilantes corrompieron la creación al unirse con las mujeres humanas y engendrar una raza híbrida, los Nefilim, gigantes de fuerza y sabiduría descomunal que devastaron la tierra. Estos seres, mitad celestiales y mitad humanos, alteraron el orden natural, llevando al mundo al borde de la destrucción. Según el libro, fue precisamente esta corrupción la que provocó el diluvio universal, enviado por Dios para borrar la raza impura nacida de la unión entre el cielo y la tierra. Más allá de su contenido religioso, lo verdaderamente inquietante son los detalles científicos del relato. Enoc describe los movimientos de los astros, los ciclos lunares, la rotación de la tierra y la estructura del firmamento con una precisión que desconcierta. Habla de puertas del cielo, de vehículos de fuego y de seres que lo condujeron por distintas regiones celestiales, donde observó la mecánica del cosmos. Para muchos, estas descripciones parecen hablar de tecnología avanzada o incluso de un posible contacto con civilizaciones no humanas. La Iglesia, al conocer el texto, lo declaró herético y lo excluyó de la Biblia. Con el tiempo, la mayoría de las copias fueron destruidas o desaparecieron. Pero en el siglo XX, los arqueólogos hallaron fragmentos del libro de Enoc en las cuevas de Qumrán, junto a los rollos del Mar Muerto. Este descubrimiento confirmó que el texto era conocido por las comunidades judías antiguas y que había influido en la redacción de otros textos sagrados. Algunos teólogos creen que el libro revela la verdadera causa del diluvio y amplía la historia del Génesis. Otros aseguran que Enoc fue un hombre elegido para recibir un conocimiento divino que superaba los límites humanos. Según el texto, fue llevado al cielo en un carro de fuego y transformado en el ángel Metatrón, el escriba de Dios. Si lo que narra es cierto, el libro de Enoc no solo documenta el pasado, sino una conexión directa entre los hombres y los seres del cielo. Un texto prohibido, lleno de advertencias que tal vez nunca debió ser encontrado. Esto ha sido solo un vistazo a la historia y a la verdad que se esconde detrás de ella. Existen enigmas que rompen con todo lo que creemos saber sobre la humanidad, estructuras imposibles, artefactos fuera del tiempo y textos que revelan un conocimiento prohibido. Cada descubrimiento no resuelve un misterio, lo multiplica, porque quizá lo que llamamos historia sea solo el eco distorsionado de una verdad mucho más antigua y mucho más peligrosa.